primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 25. Y bueno, sea alabado Dios porque el Señor nos ha bendecido en este 2025 con un buen grupo de hermanos que vienen preparándose en la escuela de predicadores. Para los que no saben, nosotros tenemos unas clases para nuestros consiervos que desean prepararse para la predicación. Y precisamente en la última clase de este año tuvimos la oportunidad de meditar y estructurar este texto para un sermón. Así que me siento honrado por parte de nuestro Señor de poder enseñar este texto, que es de difícil interpretación, pero espero sobre todo que sea usado por el Espíritu Santo para hablar a cada uno de ustedes. Así que vamos a leer, voy a leer en favor de todos ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 25. Y recuerden, mis amigos y también hermanos, esa es la palabra de Dios. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos.
y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? El libro de Samuel es un libro que está dividido en nuestras Biblias en dos partes, primera parte y segunda parte. Pero ambas partes, es decir, el libro completo, nos muestra cómo Dios condujo a las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, hacia la monarquía. Alrededor del siglo 11 antes de Cristo, es decir, más o menos en los años 1100 o 1000 antes de Cristo, Israel pasó de ser gobernado o dirigido por jueces, quienes eran líderes militares que Dios levantaba, para ser después gobernado por reyes, a tener reyes. Ahora debemos entender un poquito el contexto político de Israel. Era una confederación de 12 tribus, 12 familias, las que conformaban a todo el pueblo de Israel, pero ya era una gran nación. Y el surgimiento de la monarquía, es decir, de un rey que los gobernara, era parte del plan de Dios. Tenemos que recordar aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su simiente se levantarían reyes. También Dios le advierte a través de Moisés al pueblo de Israel en el desierto que ellos tendrían príncipes y que tendrían reyes, que los guiarían a ellos en medio de toda la tierra y sobre todo para vencer contra sus enemigos. Pero la principal tarea de aquellos reyes era someterse a la ley de Dios. Esa era su principal tarea. Así que el hecho de pasar de una confederación de tribus a una monarquía, es decir, a un reino dirigido por un hombre, era parte del plan de Dios. Ahora, el libro de Samuel también nos muestra, precedido por el libro de Jueces, la disfuncionalidad de la sociedad de Israel. A pesar de que sabían que Dios los había sacado de Egipto, de una esclavitud de 400 años, a pesar de que Dios los guió a través de Josué para conquistar la tierra prometida, como dice el libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un pueblo que quería hacer lo que quería. Valga la redundancia, lo único que les placía era hacer lo que a ellos les parecía. Así que es levantado un último juez, que es considerado también un profeta, el llamado profeta Samuel. Y Samuel se levanta como el último de los jueces para llamar al pueblo de Israel, a las 12 tribus, para que se vuelvan a Jehová, para que no hagan lo que a ellos bien les pareciera, sino que se sometieran conforme al pacto que Dios había hecho con ellos en Sinaí, conforme a su ley, se sometieran a su voluntad. Dios era el rey sobre Israel. Si querían seguridad, si querían protección y si querían prosperidad, ellos tenían que sujetarse en obediencia a Dios, confiar en Dios, no en los hombres, confiar solamente en Dios. Así que usted puede ver en el libro de Samuel, al menos en la primera parte, 3 personajes principales hablando humanamente después de Dios. Uno es el profeta Samuel, quien sería el último juez antes de la monarquía. El otro es el primer rey que estaría en Israel, llamado Saúl. Y el otro es el segundo y tal vez el más grande de los reyes humanos que tuvo la nación de Israel, quien fue David. 3 personajes principales. Y usted va a notar en el libro de Samuel esos contrastes. El contraste entre Samuel, un gran profeta, un gran juez, por ejemplo, con Elí, quien no estorbó jamás el pecado de sus hijos. Pero también ve el contraste de Saúl, un rey que era un hombre aguerrido, un hombre que generaba admiración por su apariencia física, pero que contrastado con David, era un hombre no conforme al corazón de Jehová, sino un hombre conforme a sus propios deseos y caprichos. Israel se le había dicho que lo principal de tener rey era que ese rey sirviera junto a toda la nación a Dios. Si usted lo puede encontrar, si se devuelve al capítulo 12, versículo 14, de allí del primer libro de Samuel, usted va a encontrar las palabras
del profeta Samuel, reconviniendo a Israel. Este es el último discurso de Samuel antes de entregar su liderazgo para que Saúl empezara su reinado. Y miren lo que dice Samuel en el versículo 14: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fueseis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿qué pasará? Haréis bien. Así que el rey debía sujetarse a la ley de Dios, debía ser un servidor, un siervo de Dios, porque si bien era el rey sobre Israel, el emperador supremo era Dios. Y de eso dependía la prosperidad de su reinado. Sin embargo, vemos en Saúl un rey no conforme a Dios. Este rey que fue llamado a reflejar la santidad, él eligió su propio camino, él rechazó la ley y los mandamientos de Dios, y ustedes van a notar que él termina hundiéndose poco a poco. Va hundiéndose poco a poco. Entre más peca Saúl, más su reinado cae y más su vida se hunde en la perdición. Y el colmo de su maldad va a ser consultar a una hechicera, a una pitonisa, a una espiritista, a una adivina en Endor. Saúl demuestra que él prefirió rechazar la gracia de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y que su maldad, en vez de apagarse al abandonar la ley de Dios, antes va creciendo. Mostró su fracaso. Pero eso era un mensaje para el pueblo de Israel. La nación de Israel necesitaba un rey verdadero, un rey que amara a Dios con todo su corazón, un rey que sirviera a Dios, el verdadero emperador, un rey que sirviera al pueblo. Hoy vemos gobernantes, hoy vemos alcaldes, vemos gobernadores, vemos presidentes, primeros ministros, incluso reyes, y vemos a unos imperfectos, pero que tratan de hacer lo bueno, pero son imperfectos. Vemos a otros que son malos, son perversos, son dictadores, que no les importa mandar a asesinar a su propio pueblo. Todo ello refleja que el mundo necesita un verdadero rey. Y ese rey que necesitaba Israel y que necesita el mundo hoy es solo uno y se llama Jesucristo. Es solo Cristo, el Hijo de Dios. En Endor, en aquella pequeña ciudad, vamos a ver a un rey malvado hundiéndose en su maldad y siendo condenado. Vamos a ver su pecado, vamos a ver su juicio y sentencia y vamos a ver su desesperanza. Pero a diferencia de Endor, la Biblia nos muestra y la historia nos muestra que en el Calvario hubo otro rey que murió no por su pecado, que recibió el juicio que él no merecía y que en vez de traer desesperanza, trajo esperanza a su pueblo. En el Calvario verdaderamente fue exaltado el gran rey Jesucristo. Así que hoy veremos de Endor al Calvario. De Endor al Calvario. Quiero que usted se transporte en esta historia que es real, de Endor, aquella ciudad donde había una divina, hacia el Calvario, hacia el siglo I, donde murió el gran rey, quien resucitó al tercer día. Así que hoy veremos de Endor al Calvario. Y lo primero que vamos a ver es el pecado en Endor. Por supuesto, como el texto es tan extenso, no voy a continuar versículo a versículo, pero usted va a seguir la historia conmigo. Y vamos a ver el pecado en Endor entre los versículos 3 en adelante hasta el versículo 11. Del 3 al 11 vamos a ver el pecado que se ve en Endor. Ahora, el autor de Samuel, de la primera parte del libro de Samuel, nos habla acerca de un contexto. El profeta Samuel ha muerto. El gran juez, el último de los jueces, el gran profeta Samuel murió. Y por supuesto, todo el pueblo de Israel
lo lamentó. ¿Por qué? Porque Samuel era de un carácter tan santo y tan íntegro que cuando dejó su liderazgo como juez, se paró enfrente de todo el pueblo, de todas las 12 tribus, y les preguntó si había algo que ellos pudieran recusarle. Si acaso había existido una falta de integridad en su liderazgo. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Dijo, en ninguna manera. Samuel era un hombre íntegro, era un profeta fiel. Cuando se despidió de ellos, él tiene la potestad incluso de referirles el gran pecado que ellos habían tenido. Por supuesto, dentro del plan soberano de Dios, aquí es donde vemos la sabiduría de Dios en la historia, que hasta el mal del hombre, hasta el pecado del hombre lo encamina para bien, había de establecerse un reinado. Eso era justo. Pero la manera en que el pueblo pide rey a Dios es un pecado. Ellos deseaban tener un rey porque veían a las otras naciones y decían, queremos tener un rey poderoso que nos defienda, que cuando vengan nuestros enemigos sea un gran guerrero. Pero Samuel les dice, Dios siempre ha sido su rey. Ustedes no pasaron por el mar rojo en seco porque un rey los llevó, porque Moisés los llevó. Fue porque Dios abrió el mar en dos. Ustedes no vencieron a Faraón, fue Dios quien venció con las 10 plagas en Egipto. Ustedes no destruyeron las murallas de Jericó, fue Dios quien hizo que cayeran una a una, piedra sobre piedra. Ustedes no ganaron las batallas, fue Dios quien las ganó, no fue un rey. Ah, pero ustedes quieren ser como las otras naciones. Y este es el discurso de Samuel, recalcándoles su pecado y diciéndoles, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Eso lo dice en el capítulo 12. Pero con todo y esto, no se aparten de Dios. No se aparten en pos de Jehová, sino servir con todo vuestro corazón. Aunque ustedes lo han rechazado como rey, Él sigue siendo el emperador. Y aunque ustedes han sido infieles, Él sigue siendo fiel y misericordioso. Ahora pasó otra cosa, y es que Saúl, siendo rey de Israel, expulsa a todos los encantadores y adivinos. ¿Y a qué se refiere? Bueno, la ley de Dios de manera clara, prohíbe consultar a los muertos, consultar a los adivinos, consultar a los espiritistas. La palabra o los términos encantadores y adivinos son palabras sinónimas, son términos intercambiables y se refieren a aquel acto de animería o aquel acto en donde se pretende consultar a las ánimas, a los muertos. Se refiere a todo acto de hechicería, de nigromancia, de evocar o invocar el nombre de los que han muerto. Se refiere también a todo acto de adivinación, a través de la supuesta consulta de los que ya murieron. Se les llama, por tanto, a los espiritistas también médiums, porque supuestamente ellos argumentan hacer el trabajo de tener una conexión de comunicación entre los muertos y los vivos. Pero aquí lo que se refiere es que Saúl expulsó, conforme a la ley de Dios, expulsó a todos los brujos, a todos los hechiceros, a los que hacían encantamientos, a los que hacían conjuros, rezos por alguna circunstancia para obtener algo, a los que hacían prácticas esotéricas u ocultas. ¿Por qué? Porque Dios los reprueba. Levíticos capítulo 20, versículo 27. El Señor habla de que aquellos que evocaran a los muertos, a los que trataran de hacer hechicería, la pena era la muerte. Y usted ve con mayor claridad esto en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 al 22, vemos la manera en que Dios prohíbe esto. Y les voy a resumir las palabras que allí dice Moisés al pueblo de Israel. Les dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, de los cananeos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, o que practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque esto es abominación. Esto es asqueroso para Dios. Es detestable para Dios.
Es como si se pretendiera que las manos santas de Dios, es una expresión humana, ya saben que Dios no tiene manos, como si las manos santas de Dios tomaran estiércol. Al igual que la sodomía, para Dios, la adivinación, la brujería y la hechicería es asqueroso. Es detestable para Él. Así que les dice a ellos, ustedes serán perfectos delante de mí. Porque las naciones vecinas, ellos sí consultan a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen al verdadero Dios. En cambio, ustedes tienen profetas que yo enviaré, profetas que yo levantaré. Más bien escuchen mi palabra. Por tanto, el hecho de consultar a los adivinos o de tratar de obtener alguna pista del futuro por medio de los muertos o los espíritus supuestamente de los muertos, en realidad lo que demostraba en el pueblo de Israel era desconfianza. Y era una no aceptación de la providencia de Dios. El pueblo de Israel tenía que confiar en la palabra de Dios. Esto es un pecado grave. Eso hay que dejarlo claro, perdón. Cualquiera de estas cosas es un pecado grave. El hombre debe más bien prestar atención a la palabra de Dios. El hombre es un necio cuando pretende controlar el mundo espiritual. Es un necio. En Judas 10 se nos habla de que los falsos profetas son aquellos que hablan de cosas que ni entienden, que se mantienen atando y desatando espíritus, amarrando, llamando cosas de los aires y supuestamente combatiendo a los demonios. Judas dice, ni siquiera Miguel se atrevió a proferir maldición sobre Satanás. Hablan de cosas que no entienden. Tratan de controlar un mundo que no son capaces de controlar. El hombre ni siquiera controla el mundo material y ahora pretende controlar el mundo espiritual. El único que tiene potestad sobre los espíritus, como dice Hebreos 12:9, es Dios. Hebreos 12:9 dice, Él es el Padre de los espíritus. Por eso consultar a los adivinos, a los hechiceros, a los encantadores, tratar de hacer conjuros, tratar de comprar plantas para tener cierta prosperidad, todo ello es considerado delante de Dios como falta de confianza en su palabra, falta de sometimiento a su voluntad, como pecado grave. Y en realidad, ¿qué pasa cuando un adivino o un hechicero o un espiritista trabaja o un medium trabaja? ¿Qué es lo que en realidad sucede? ¿Verdad? Si consultan a los muertos, no. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20 deja claro, dice el apóstol Pablo, ¿qué digo pues? ¿Qué ídolo es algo? O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles, los que no conocen a Dios, los que prefieren desobedecer al evangelio, sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y por eso dice Pablo, no quiero que ustedes se hagan partícipes de esas cosas. Así que aquel que pretende supuestamente evocar el alma de su abuela o de su tatarabuelo difunto, en realidad lo que está haciendo es invocando la presencia de un demonio. Saúl expulsó del país entonces a estos hechiceros y encantadores. ¿Lo hizo porque era conforme a la ley de Dios? No, lo hizo porque era lo que a él le convenía. Como dice un comentarista, Saúl expulsó del país a los hechiceros y encantadores y adivinos, pero no de su corazón. Era porque a él le convenía escuchar la palabra de Jehová en ese momento. Pero cuando la palabra de Dios cayó por su desobediencia, entonces, como nunca los expulsó de su corazón, los buscó consultar. Y aquí es donde vemos entonces que los filisteos se acampan, los enemigos de Israel, los filisteos acampan contra Israel y Saúl se llena de miedo. Igualito a que cuando el gran Goliat desafió al ejército de Israel. Goliat llamó a uno. ¿Quién se supone que era ese uno? Pues el rey. ¿Y salió el rey a luchar contra Goliat? Por supuesto que no. Aquí tenemos la misma escena. Saúl totalmente lleno de pavor. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué su corazón tenía tanto miedo? Porque sabía que Dios no estaba con él. Por su pecado. Descaradamente entonces Saúl busca respuesta, ¿cierto? Ahí sí busca a Dios.
Típico caso de una persona que juega con Dios. Aquella persona que juega con el Evangelio. Necesito estar bien, voy a la iglesia. Necesito tener un buen año 2026. Necesito ir a la iglesia. Como si Dios no conociera el corazón. Como si Dios pudiese ser burlado. Así era el descaro de Saúl. Él busca por todos los medios posibles. Busca a los profetas, busca a los sacerdotes. Por eso trata de consultar a Urim y Tumín, una forma en la cual se consultaba la decisión de Dios a través de los profetas, de los sacerdotes. Busca por todos los medios que le respondan si puede ganar la batalla. Y la respuesta es un silencio rotundo. Es un silencio rotundo. ¿Por qué? Saúl, no gobiernas tú. Gobierna el soberano Dios. Y como tú has desobedecido al el soberano calla ante los necios. Lo único que vas a obtener de él es juicio. Ahora, ¿por qué decimos que Saúl había pecado tanto? Bueno, vemos una decadencia en Saúl cada vez más. Y lo vemos en su vida. Primero, él ofreció sacrificios sin esperar a Samuel. Samuel le dijo que esperara para ofrecer sacrificios antes de ir a una batalla. Bueno, él usurpa el lugar de Samuel y él mismo sacrifica en nombre de Samuel. En una segunda instancia hace un juramento imprudente, porque era una persona totalmente supersticiosa. Entonces mandó a que todos los guerreros que estaban cansados de la batalla no comieran, que estuvieran en ayuno. Y entre esos su hijo Jonatán, después de dar una gran batalla, come un poco de miel para recobrar fuerzas y por causa de Saúl casi que es muerto. Es la imprudencia de Saúl. Y luego el colmo, más y más y más allá de su pecado, es que en vez de hacer juicio sobre los amalecitas como Dios le había mandado, no, Saúl se creyó más misericordioso que Dios. Y por eso no hizo juicio sobre los amalecitas. Así que Samuel le dice, ¿se complace Dios más en los sacrificios que en que se le obedezca? No, más se complace en que se obedezca a Jehová. Él demanda obediencia, no que tú trates de engañarlo con supuestos sacrificios. Pero el colmo de su maldad llega en este momento. Ahora va a consultar a una divina en Endor. Pero sumado a eso va a ser un juramento falso, usando mal el nombre de Dios con esta mujer. Endor era una ciudad que hacía parte de las tribus de Israel. Si usted consulta en Josué capítulo 17, versículo 11 al 12, le va a mostrar que Endor era una ciudad pequeña, pero que estaba en los territorios de la tribu de Manasés. ¿Pero qué ocurrió? Particularmente Josué deja claro que los israelitas no expulsaron del todo a los cananeos en aquella región. Por tanto, Endor era una ciudad muy permeada por las prácticas de los cananeos. ¿Cuáles prácticas? Deuteronomio 18. Adivinación, hechicería, adoración a falsos ídolos. Hoy en día la ciudad existe. Se sigue llamando Kibush e Endor. Queda en el norte de Israel, en Palestina, allí en lo que era la antigua Galilea. Todavía existe, precisamente evocando aquella situación. Ahora lo que vemos es cómo el pecado de Saúl llega a esto. Él había expulsado a los adivinos, pero ahora, como Dios no le contesta, adivinen qué hace. Pide una adivina, la famosa adivina de Endor. Y miren eso, disfrazado como lo que fue su vida, una vida de apariencia. Saúl va a la mujer y le jura en el nombre de Dios que a ella no le va a pasar nada. Porque ella sabe que está cometiendo un pecado delante de la ley de Dios. ¿Y que cuál era la pena? La muerte. Ella era una delincuente. Pero a Saúl no le importó esto. Sino que jura en el nombre de Dios. Quebranta el primero, el segundo y el tercer mandamiento. No le importa. Su pecado se hace más latente. Y su pecado se va a volver mucho mayor cuando le dice en medio de su miedo: quiero que me hagas venir a Samuel, que me hagas venir a un muerto. Ese es el pecado
de Endor. Ahora vamos a ver el juicio en Endor. Versículos 12 al 19. Allí vamos a ver el juicio en Endor. Ya hemos visto el pecado, ahora vamos a ver el juicio. Dice entonces que la mujer, la pitonisa o la espiritista, la medium, ve la figura reconocible de alguien, Samuel. Lo curioso es esto, mis hermanos y amigos. Si era tan poderosa esta mujer, ¿por qué nunca sabía que el que estaba disfrazado era Saúl? Y es más, le parece una gran sorpresa que vea a personas diferentes o a seres diferentes que a demonios. Porque en realidad su susto es tal que la forma en que ella describe lo que ve es lo siguiente: veo dioses que suben de la tierra. En otras traducciones se refiere, veo un ser divino que sube de la tierra. Y luego describe a Samuel. Esa mujer está totalmente aterrada. Es una mujer acostumbrada al ocultismo, a invocar a demonios, a invocar espíritus caídos, pero esta vez se asusta porque parece ser que le resultó verdad la estafa que siempre hacía. Ahora sí, de verdad, vio a alguien que estaba en el Seol, que estaba entre los muertos. Ella se encuentra perturbada. Ahora aquí viene algo, y es que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro que esa persona era Samuel. No hay nada que discutir. No podemos decir que fue una pérdida de conciencia de Saúl, que tal vez fue un acto telepático en donde Saúl le refirió por su mente a la pitonisa la imagen de Samuel. No. El autor inspirado deja claro que era el espíritu de Samuel. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, esto es algo totalmente sobrenatural y extraordinario. Es algo milagroso técnicamente, porque los milagros son aquellos actos de Dios que van por encima o en contra de las leyes que Él ha establecido. Recuerden que la causa primaria de todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Todo lo que sucede porque Dios así lo ha establecido. Pero las causas secundarias son todas las leyes que Él ha establecido en la naturaleza. Si usted acerca su mano al fuego, ¿qué va a pasar? Pues se va a quemar. Si usted de pronto toma un vaso de agua y en vez de tomárselo se lo arroja encima de su cabeza, ¿qué va a pasar? Se va a mojar. Son las leyes, las causas secundarias que Dios ha establecido en la tierra, pero Él no está sujeto a ellas. Así que Dios tiene poder sobre todo, incluso sobre lo que no podemos ver. Así que hay que tener en cuenta algo: la mujer nunca controló nada de lo que está ocurriendo acá. ¿Quién era el que estaba controlando lo que estaba pasando en Endor? El soberano rey de Israel. ¿Tenemos al soberano rey Saúl? No. Tenemos al soberano rey de Israel, al verdadero Dios allí controlando la situación. ¿Por qué? Porque era el momento de recordarle el juicio a Saúl. Era el juicio. Dios controla soberanamente esto para hacerle ver la condenación que merecía por su necedad a Saúl. Ahora, este hombre disfrazado no podía engañar a Dios. Así que Dios, de manera excepcional, de manera extraordinaria, espero que usted no va a encontrar otro texto igual en las Escrituras, como este, de manera excepcional, permite que la mujer vea lo que tiene que ver y permite que Saúl escuche lo que tiene que escuchar. Así que Saúl escuchó a Samuel, pero escuchó lo que Dios ya le había dicho a través de Samuel cuando estaba en vida. La conversación entonces reafirma que era Samuel. Vemos que Samuel habla a Saúl. El profeta en su espíritu, en su alma, reclama la razón por la cual lo busca. ¿Por qué razón me perturbas? Versículo 15. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y quiero que noten el egocentrismo, el egoísmo y el amor al yo de Saúl. Miren la respuesta. Estoy, primera persona, muy angustiado, porque los filisteos pelean contra el pueblo de Dios. No, contra mí.
¿Y qué más pasó, Saúl? Dios se apartó ¿de quién? De mí. Y no me responde. Todo es yo, lo mío. Egoísmo puro en Saúl. El orgullo en su corazón. En vez de ser teocentrista, Saúl era un egocentrista. Él se adoraba a sí mismo. Así que en el 16, Samuel le dice: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Saúl, ¿no recuerdas que Dios ahora es tu enemigo? ¿Por qué me preguntas lo que es obvio? Dios no es tu aliado, porque Dios no se doblega ante nadie, ni Él se somete a los términos de ningún hombre. Tú eres rey porque Dios tuvo compasión de Israel ante su necedad. Tú eres rey por la misericordia de Dios. Te eligió a ti, recuérdalo cuando te eligió. Usted puede ver la elección de Saúl en primer libro de Samuel capítulo 9. ¿Saben qué dice Saúl cuando Samuel le dice que él será rey? Él dice: yo que soy de la tribu más pequeña y que soy de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Bueno, Saúl, se te olvidó que Dios te eligió por misericordia, no porque hubiese algo bueno grandemente en ti. Pensaste que el trono te pertenecía, pero ni siquiera tu vida es tuya. Tu vida no te pertenece, le pertenece al Dios Todopoderoso, quien ya te desechó. Ya Dios te desechó. Dios es santo, pero tú preferiste el pecado y conducir al pueblo al pecado. El rey, mis hermanos y amigos, el rey de Israel debía ser ejemplo de piedad, instrumento de las obras de Dios, sujetándose a la ley de Dios. Saúl fue ejemplo de todo lo contrario, de desobediencia, de necedad, de soberbia, de rebeldía. Y por eso le dice Samuel y le reafirma su juicio, versículo 18: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Saúl, yo no estoy aquí porque tú me invocaste. Es porque Dios quiere reafirmar el juicio sobre ti. Dios te ha desechado. La desobediencia de Saúl era motivada por su propio ego. Por su propio ego. Él pensaba que las victorias que tuvo contra los filisteos y los demás enemigos de Israel eran por él y eran para él, eran para su gloria. Por eso tuvo envidia de David cuando el pueblo cantaba: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Por eso, a diferencia de su hijo piadoso Jonatán, él nunca quiso entregarle el manto de la realeza a David, a pesar de que David fue ungido para ser el gran rey de Israel. Era su ego, cuando en realidad el rey siempre fue un instrumento del juicio de Dios sobre las demás naciones. No, Saúl pensaba que cuando Dios lo mandó a derrotar a los amalecitas y a traer juicio de muerte sobre los amalecitas, era porque él quería vengarse, porque Dios le dio la venganza a él. No, Saúl, nunca fue así. Era la venganza de Dios sobre aquellos que preferían desobedecerle y consultar a otros ídolos. Pero era el ego de Saúl. Era el ego de Saúl. Así que por eso Samuel le recuerda: cuando tú desobedeciste en Amalec, Dios te desechó. Te creíste más santo, más sabio, más bueno que Dios. Dios es la bondad verdadera. Así que ningún juicio que Dios haga sobre una persona es malo ni perverso. Mis hermanos y amigos, como lo dijo Cristo al joven rico, el único bueno es Dios. Él es el único bueno. Pero Saúl entonces desechó la palabra de Dios, mostró su incredulidad y por tanto, como él desecha la palabra de Dios, Dios lo desecha a él. Dios lo abandona. La causa entonces fue su incredulidad y desobediencia. Y Dios envía a Samuel en espíritu, cuyo cuerpo ya está en la tierra. Lo envía para dejar establecido su condenación. Te ha sido notificado, Saúl. Estás condenado por tu falta de arrepentimiento, por tu falta de obediencia. Ahora, ¿por qué
Dios permite que Samuel aparezca en su espíritu. ¿Por qué permite eso? Bueno, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, y si a Él le placiera hacer hablar a un asna, como lo hizo ante un adivino como fue Balaam, o si le placiera hacer que las mismas piedras hablaran su mensaje, toda la creación se constituiría en predicadora de Dios. Porque Él es todopoderoso. Por eso, cuando se predica la palabra de Dios, todo el pueblo tiene que callar. Porque Dios es quien habla. Y si a Él le place que hable una burra, habla. Él es todopoderoso. Samuel no resucitó momentáneamente. Hay que dejar claro esto. Samuel no resucitó, sino que su alma se le permitió por un momento interactuar en este mundo. ¿Y por qué podemos saber que Dios lo puede hacer así? Bueno, la transfiguración es una muestra de eso. Los apóstoles vieron ¿a quién? A Elías y a Moisés al lado del Señor. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios lo hace? Para enviar un mensaje no solo a Saúl, sino también a la divina, y también a los hombres que acompañaron a Saúl, pero también al pueblo de Israel, porque si el rey caía el pueblo de Israel. Así que era un mensaje a todos. La vida de rebeldía, de desobediencia, la vida de incredulidad, no de la fe, te va a condenar, te va a alcanzar, sin importar quién llegues a ser en esta tierra. Podrás tener todos los lujos y todas las riquezas, podrás ser la persona que se cree la mejor de este mundo. Si eres desobediente, rebelde, incrédulo con Dios, la condenación te va a alcanzar. Era un mensaje para todos. ¿Por qué dice entonces que subió? ¿Será que Samuel estaba en el infierno? No, recordemos el lenguaje de los judíos. Recordemos que todavía no había sido revelado todo, como el Señor Jesucristo lo ha de dar a entender cuando Él viniera. Recuerden que los judíos pensaban que el Seol era un lugar en donde se descendía. ¿Por qué? Porque ¿a dónde se entierra el cuerpo? No en las nubes, sino en el suelo. Así que para ellos implicar la muerte era descender a un lugar llamado Seol, el lugar de los muertos. Pero Cristo va a traer mayor luz y nos da a entender, como lo dice en la parábola de Lázaro y el rico, que en realidad cuando el cuerpo va a la tierra, el alma vuelve a su Dios. Sea para condenación temporal hasta la condenación definitiva en el lugar de tormento, o sea para gozar temporalmente de los bienes venideros en el cielo. Dios es soberano. Ahora, ¿los judíos creían en un juicio? Claro que sí. Usted puede leer en Eclesiastés 12:14. Salomón lo dice. Dios traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que Saúl lo entendió. Era el juicio sobre él. Por eso el Salmo 1 dice que los malos no se levantarán, jamás se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora fue dada la sentencia. Saúl ha sido condenado por tu propio pecado, por tu propia desobediencia, por tu falta de arrepentimiento. Y llegamos a nuestro tercer y último punto. Ya hemos visto el pecado en Endor, hemos visto el juicio en Endor. Ahora veremos la desesperanza en Endor. Capítulo 28, nuevamente volvemos, versículos 20 al 25. ¿Y qué ocurre? Que el rey se desploma. Es más, el autor deja claro que tan alto era él, tanto cayó. Entre más grande, más dura la caída. Resulta que Saúl, corporalmente hablando, era el hombre más alto de la tribu de Israel, de hombros hacia arriba. O sea que era un hombre imponente. Era un hombre que todo el mundo diría, es el rey de Israel. Pero ahora el gran rey cae. Se desploma como muerto. Si tenía miedo ante los filisteos, ahora tiene pavor. Está sin fuerzas, una angustia incontenible. Esto solamente se puede decir en una palabra: terror. Es lo que está en la vida de Saúl. Él pensó que después de consultar a la divina, él iba a irse tranquilo a comer un buen banquete, porque le iba a ir bien en la guerra. No.
ahora ya no le provocaba comer ni un bocado. El ayuno en Saúl muestra la gran preocupación, la gran tristeza, la gran aflicción y la incertidumbre. No desea comer, se le fue la vida a Saúl. Ya se acabó el tiempo. Tiene que ser forzado por la adivina para que medio entre en razón. Pues tú eres el rey de Israel, tienes que ir a luchar. Así que come algo. Come algo. Y en vez de arrepentirse Saúl, ¿saben qué hace? Se va decepcionado. En vez de arrepentirse. Señores, mis queridos amigos y amigas, niños, jóvenes, entiendan una cosa. Ustedes tal vez puedan ver la visión más espléndida de Dios, ver el infierno abrirse sobre sus pies, ver la decadencia de sus almas y la condenación en un lugar de tormento eterno, y aún así no arrepentirse. Eso habla de la necedad del corazón. Tal vez cuando usted escucha una predicación donde se le dice existe el infierno, usted dirá, no, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Qué más infierno que este? ¿Sabes qué está hablando tu corazón? Lo mismo que habló el corazón de Saúl. A pesar de que se le dijo que hoy estarás en el lugar de los muertos, él más bien se va decepcionado, porque se acabó su reinado. Esa fue la decepción de Saúl, porque iba a perder todo lo que en este mundo había alcanzado. Llegó su momento. La gloria del hombre sin Dios se marchita y se acaba. Peor aún, es consumida por el olvido, el dolor, la muerte y la condenación eterna. Aquel que no honró a Dios fue deshonrado. Como se le dijo a Elí. A Elí se le dijo cuando no estorbó el pecado de sus hijos, yo había dicho que tu casa, le dice Dios a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, como un sacerdote. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ahí es donde usted ve la triste realidad. Lo leímos ahora en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 14. ¿Por qué Israel sufrió? Porque el pecado de Saúl aumentó. Y el pecado de ellos aumentó con el de él. Así que Dios se entregó a Israel. Desesperanza total. Si el rey cae, el pueblo cae. Y en realidad eso fue lo que ocurrió el siguiente día. A las 24 horas, Saúl fue herido en la batalla. Como le dijo, no la pitonisa, no la adivina, sino Samuel, ratificando en la palabra de Dios. ¿Y saben cuál fue la suerte de Saúl? Tener que pedirle a su escudero que lo matase porque estaba malherido. Pero en realidad su escudero, con temor y en adecuada acción, no lo hace. Así que él mismo se suicida y se lanza sobre su propia espada. El rey caído quiso morir a su propia manera. Ni siquiera quiso honrar a Dios en su muerte. Hasta el último segundo, Saúl tuvo como rey a su propio yo. Su propio yo. Todo eso es señal del juicio ante la rebelión. Dice el libro de Crónicas, por cuanto Saúl prevaricó, fue infiel en no guardar los mandamientos de Dios, por cuanto fue desobediente y su incredulidad creció, por cuanto prefirió confiar en la divina y no en la palabra de Dios, por cuanto no consultó a Jehová, por esta causa Dios lo mató y traspasó su reino por misericordia al pueblo a David. ¿Saben qué merecía Israel? Perecer con Saúl. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo quería así? Un hombre conforme a este mundo. Israel debió haber perecido con Saúl. Pero en medio de la desesperanza,
la gracia de Dios surge. Es la misericordia de Dios. Saúl no quiso humillarse, no quiso llorar su pecado, no quiso reconocer su pobreza en espíritu, no se interesó ni siquiera por sus hijos. ¿Entienden esto? Le dijeron que iba a morir hasta sus hijos, no le importaban sus hijos. Ni siquiera pensó qué será del pueblo cuando yo esté. No. A él lo único que le importó es que su vida se acabaría y ya él no reinaría más. Lo único que le importaba era su corona, era su cetro y el respeto que inspiraba cuando las personas lo veían. Eso fue lo que le importó. Es la desesperanza, mis hermanos y amigos, de aquel que quiere vivir bajo su propia ley, bajo su propia manera y no someterse a Dios. Si hubiese hecho lo que hizo David cuando pecó gravemente con Betsabé al matar a Urías, seguramente la gracia de Dios hubiera operado en él. Pero él no quiso humillarse, él prefirió la muerte. Así que quiero dejarles en claro algo a todos. La desesperanza de ir al infierno, el hecho de ir al infierno, o mejor dicho, quiero decirlo de esa manera, nadie va al infierno porque Dios es un castigador empedernido, sino que una persona va al infierno porque un pecador empedernido no quiso arrepentirse. Así que el infierno no es hecho por un Dios castigador empedernido, sino que fue hecho para aquellos pecadores empedernidos que, a pesar del llamado a la salvación, al arrepentimiento, al perdón y a la gracia, prefirieron seguir pecando hasta el último de sus días. La pregunta para usted, mi amigo, es: ¿usted es como el rey que fue a Endor? ¿Usted es como aquel que está en Endor? Porque quiero mostrarle lo que es la bendita gracia de Dios. De Endor al Calvario. De Endor al Calvario. Y aquí es donde les quiero mostrar que esta historia no fue escrita para que nosotros tuviésemos emoción o para que el pastor los llenara de miedos a ustedes justo el último día del año 2025, donde tal vez usted esperaba un gran sermón que lo motivara para el año 2026, pastor. Yo deseaba algo donde usted me dijera: tome un libro, un cuaderno y anote los sueños que desea para el 2026. Y como David con la onda, usted conquistará a los gigantes y ganará en el 2026. No, mis hermanos y amigos, los predicadores somos esclavos de la Biblia. Pero este texto no fue escrito para darle miedo a usted. Es que así usted vea al Leviatán en su frente, usted no temerá si no quiere creer en Dios. Ni este texto fue escrito para que nosotros tratáramos de solucionar los problemas, de evocar a los muertos o no evocar a los muertos. No, este texto fue escrito para que el pueblo de Israel y usted y yo nos diéramos cuenta del gran rey que Dios levantó. Y ese gran rey es Jesucristo. Pero saben que este gran rey no terminó en Endor. Este gran rey terminó en el Calvario. Mientras que el rey Saúl buscó los lujos y la fama en lo más alto del trono, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios Hijo, se humilló haciéndose como nosotros los hombres y naciendo no en un trono ni en un palacio, sino en un pesebre. Mientras Saúl caminaba con 2 escoltas, los únicos escoltas del gran rey del universo, era un carpintero y su madre humilde. Mientras el rey Saúl quiso imponer su propia voluntad y desobedecer la ley de Dios, Cristo cumplió con cada uno de los mandamientos de Dios. No impuso su deseo ni de su voluntad. Sea conforme a tu voluntad, Padre. Se sometió en obediencia perfecta, mostrando la gracia del Espíritu Santo en él. Mientras Saúl buscó el ocultismo en Endor, mientras buscó la hechicería, lo abominable, Jesús caminó en Endor, en Galilea de los gentiles, en una sociedad llena de oscuridad, y él caminó dando luz en medio de las tinieblas del pecado, anunciando las buenas nuevas de salvación. El reino de Dios no se halló en el pecado ni obra maligna, sino santidad puro. Mientras en Endor Saúl buscó la ayuda de un espiritista y de un muerto,
Cristo resucitó a muchos por su poder y gloria como Hijo de Hombre. Mientras Saúl fue enjuiciado y sentenciado en Endor por su camino de maldad, Cristo fue sepultado, sentenciado y sacrificado por el Dios Padre en el Calvario, por la maldad no suya, sino de su pueblo. Este rey sí murió no por él, sino por la voluntad del Padre, el Rey soberano, y por usted y por mí, mi hermano. En Endor, el rey Saúl fue sentenciado. Perdió toda esperanza. En el Calvario, el rey Jesús fue humillado para traer esperanza a su pueblo. Endor significó la derrota completa de Saúl. En el Calvario, la cruz significó la victoria de Cristo. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás y la muerte. El pecado, el juicio y la desesperanza fueron derrotados en el Calvario. Por eso, no se quede en Endor, vaya al Calvario. Los gobernantes, y déjenme hacer unas últimas aplicaciones para terminar. Los gobernantes, presidentes, ministros, reyes de hoy deben de tener una conciencia de que Dios los ha puesto sobre las naciones para ser siervos de Dios y siervos del pueblo. Tal vez aquí en medio de nuestra iglesia no hayan personas que estén en un lugar de eminencia, pero si algún día alguno de los candidatos que van a lanzarse el próximo año escucha esto, espero que escuche que Él es un representante de Dios en la tierra y que si no sirve a Dios y al pueblo para lo cual Dios lo ha puesto allí, al igual que Saúl, será enjuiciado. Y aquí nos debe llevar a nosotros los cristianos a entender algo. Nosotros no elegimos a reyes o elegimos a políticos o elegimos a representantes, lo cual debemos hacer en nuestro deber ciudadano conforme a lo que nosotros queremos o nos gusta, sino conforme a lo que mayormente veamos de temor en esa persona de Dios, aún en los impíos, aún en los incrédulos. Así que un presidente o un gobernante que pregona una agenda totalmente contraria a las Escrituras no debería tener ni siquiera la aceptación de un cristiano. Porque nosotros sabemos que Dios los puso allí para gobernar no conforme a sus caprichos o ideologías, sino conforme a la palabra de Dios. No obstante, una nación merece a sus dirigentes. Por eso debemos de orar, para que el pueblo de Dios pueda habitar quieta y sosegadamente en medio de un mundo lleno de dirigentes no temerosos de Dios. Consultar a los adivinos, los brujos, la carta astral, el horóscopo, las cábalas, las supuestas limpiezas, los incenciarios, vestir de un color, los agüeros, los rituales, no es más que desafiar al Dios Todopoderoso. Y eso quiero dejarlo claro. Un cristiano jamás debe involucrarse con lo que a Dios le parece abominable. Así que no, mi hermano, no hay matas de ruda, no hay buena suerte, ni pata de conejo, ni trébol de 3 o 4 hojas. Ahí es confianza en la palabra de Dios. Amén. Y aceptamos su providencia conforme a su voluntad, por una razón, porque la providencia de Dios es la mejor obra de Dios para el bien de su pueblo. Así que el cristiano confía en su Rey soberano, no en otra cosa. Eso entonces nos debe llevar a conocer muy bien la voluntad revelada de Dios. Y aquí sí quiero dejarles una resolución para el año 2026, a todos.
Un buen sueño que usted pueda anotar, y no lo digo de manera sarcástica, de verdad lo digo, sinceramente, un buen sueño que usted pueda anotar en su agenda para el año 2026 es leer la Biblia. Amén. Mire, no importa si usted es un impío o un incrédulo, o si usted de pronto es alguien que no le interesa la religión, no importa si usted, mi hermano, es un hermano débil o fuerte en la fe, todos necesitamos conocer la palabra de Dios. Así que este es un buen desafío para el año 2026 y lo digo de todo corazón. Lea la Biblia. Es sencillo. Tome su Biblia. Coja el número de páginas. Divídalo por 300 días para tener un margen de error. Y ahí usted se va a dar cuenta cuántas páginas puede leer en un día. Y enséñele a su alma la voluntad de Dios. Enséñele a su alma. No hay agorero, no hay adivino, no hay espiritista. No hay sortilegio que iguale conocer la palabra de Dios. ¿El cristiano debe temer a los hechiceros, a los brujos? En ninguna manera. ¿Sabe a quién debemos temer? Al que mata el cuerpo y el alma en el infierno de fuego. ¿Y sabe quién es ese? Mateo 10:28. Es Dios. Por eso, mi hermano, no viva totalmente asustado si alguien le va a hacer brujería o no le va a hacer brujería. Viva más bien temeroso de la palabra de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. No tema a otra cosa, sino al verdadero Dios. Pero cuidado también en no entrar en una desobediencia continua como lo hizo Saúl. El progreso del peregrino habla de un hombre enjaulado. Un hombre que ya no puede salir de su jaula. Ese es el reflejo de Saúl. Poco a poco fue desobedeciendo y su corazón se endureció. Dejó de velar, dejó de vigilar su vida. Mi hermano en Cristo, vigila tu vida. De pecadillo en pecadillo te vas sometiendo a la frialdad. Y como Hebreos 6 lo dice, nadie puede volver a pisotear la sangre de Cristo. Eso nos debe llamar a la santidad y a cuidarnos de aquellos pecadillos. Y los niños, ¿debemos consultar a adivinos, a brujos, a hechiceros, a los muertos? ¿Qué debemos de consultar? La palabra de Dios, a la Biblia. Y mi querido amigo, tal vez tú has consultado a los muertos. Tal vez tú has estado con espiritistas, o has buscado en la carta astral cuál va a ser tu futuro. ¿Sabes, mi querido amigo? Eso es el reflejo de tu alma en pena, la insatisfacción que tienes en este mundo. Sabes que tu conciencia te acusa. Así que tratas de buscar por cualquier medio que tu alma se sienta tranquila. No lo vas a lograr. Ni el más grande de los brujos te lo va a dar. El único que puede darte la paz, la calma y la limpieza de tu corazón es Cristo, nada más que Cristo. No pierdas el tiempo en otras cosas. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y confía en Él. Él es el Rey que venció en Endor y venció en el Calvario. A Él sea la gloria. Vamos a orar.